César Torres, profesor en Ciencias Empresariales de la Fundación Universitaria María Cano, nos acompaña a esta hora de la mañana. César, bienvenido. Muchísimas gracias. Primero que todo, queremos darles un agradecimiento de parte del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria María Cano. Usted me recordó cuando uno estudiaba con las fichas bibliográficas. Buena metodología, ¿no? Sí, tengo entendido que es la mejor forma de memorizar. A mí me gusta personalmente cuando estoy aprendiendo un tema, sobre todo con los temas tributarios y fiscales, que ustedes saben que en este país hay una reforma cada año, sí. Literalmente me pongo a hacer una plana de los cambios. Entonces, mis estudiantes me dicen, César, ¿usted cómo hace para aprenderse los artículos? Entonces, no es que yo tenga una memoria eidética, sino que es esfuerzo y repetición. Mire, no en vano hay 3 cuadernos sobre esta mesa, todo lo apuntamos también. Y mientras tanto tenemos a Cata, allí está en el show, tomando algunos apuntes sobre el tema que vamos a tratar a esta hora. Y es que no sé si algunos de ustedes se imaginan allí en casa cómo es el desarrollo financiero de los municipios, cómo van trabajando los municipios, y hablemos de este desempeño fiscal para el año 2023. Perfecto. Entonces vamos a hablar hoy de este indicador de desempeño fiscal. ¿Qué es? Es una herramienta que tiene planeación nacional. Eso nació en el año 2000, en la ley 617, artículo 79. Entonces le dijeron, venga, hay que hacer un seguimiento de las finanzas de los municipios, porque la Constitución del 91 le dio una mayor autonomía a las entidades regionales. Entonces, a partir de ahí, empezaron a surtir unos fenómenos dentro de las finanzas locales y había que hacer un seguimiento principalmente de la gestión fiscal y financiera de los recursos. Entonces, eso es en realidad, es una herramienta para poder hacer un seguimiento sobre los municipios, para poder proveer de información al gobierno central, para que éste pueda enfocar de forma correcta sus políticas, para que los municipios puedan saber en dónde están ubicados con respecto a sus pares, y también para suministrar información a la academia y al público en general. Es decir, hay un mejor comportamiento para ciertos municipios que para otros. Cata nos tiene ya allí un listado, Cata, de algunos municipios. Vamos a invitar a César a que nos acompañe allí a estar de pie con Cata. Claro que sí. Por aquí entonces tenemos un listado de algunos municipios del departamento de Antioquia. Son 1002 los municipios de todo el país y además 12 distritos. De eso, sacando un listado del desempeño fiscal de los municipios del departamento de Antioquia, pues tenemos, por ejemplo, Itagüí, que de todos los municipios del país quedó en lugar número 3. Un muy buen ranqueo para Itagüí. Digamos que de todos los que tenemos aquí, pues vamos del mejor desempeño pues al peor desempeño. Ya mirarán ustedes que Medellín está aquí en este último lugar, que quedó en el lugar 88, al menos de esta lista. Hablemos, por ejemplo, de Río Negro, que quedó en el lugar número 11. Si miramos por aquí, Caldas, número 12, La Unión 18, vamos un poco más adelante para mirar los últimos, El Retiro con 82, el puesto número 82, y Guarne, el puesto número 73. Aquí los tenemos, digamos que del mejor al peor en estos ejemplos del departamento de Antioquia, porque estamos hablando a nivel nacional. ¿Qué hace, profesor, que municipios, digamos, más grandes como Medellín, en este caso, tenga un lugar del 88, Itagüí, más pequeño, pero también con un buen presupuesto para ejecutar, esté en el número 3? Háblenos de estas diferencias entre estos municipios. Bueno, ahí viene el tema de la metodología. Entonces, hay 2 factores de evaluación. Hay uno que es muy importante y tiene el 80% del total de la evaluación, que es la gestión fiscal, y la gestión financiera, donde paradójicamente le va exageradamente bien al municipio de Medellín, tiene solamente un peso del 20%. Entonces, cuando hablamos de esa gestión fiscal, estamos hablando cuáles son nuestros pasivos sobre nuestros activos, cuál es esa proporción de los ingresos de las transferencias del Estado en referencia con el total de los ingresos del respectivo municipio, la capacidad de ese municipio de generar activos fijos e inversiones en construcción, ¿cierto? Entonces, todos estos factores empiezan a jugar a la hora de la calificación. Entonces yo quiero hacer un paréntesis al final porque en mi percepción personal, felicitando sobre todo a Itagüí, Río Negro, Caldas por su excelente gestión, no es que a Medellín le haya ido tan mal. Cuando estoy hablando de esta gestión fiscal, vamos a ver que hay un ítem, que es el del resultado fiscal. ¿Qué es lo que nos dice ese ítem? Sí. Vamos a evaluar si hay superávit o hay déficit. El municipio de Medellín
tuvo un superávit del 18%. O sea, entonces, para muchas personas sería un logro poder decir que sobre el presupuesto que teníamos de ingreso logramos un 18% adicional. Pero hay algo que pasa con las políticas públicas, a diferencia de la empresa privada, donde lo que se busca es que haya unos mayores ingresos, unas mayores utilidades. En el sector público lo que buscamos es que el presupuesto esté lo más acorde, los ingresos a los gastos. Entonces, en una calificación para ese ítem, sobre 100, Medellín solamente tuvo una calificación de 40. Si Medellín hubiera tenido un nivel de superávit entre el 5 y el 10%, hubiera salido esa parte de la calificación que se considera vulnerable. Ok, y tuvo un 18% en esa... Entonces ese 18% de superávit, que antes es una buena noticia, castigó al municipio de Medellín. En todos los ítems, comparados con el año 2022, este fue el único que tuvo un retroceso con un 33.3%. Hay que decir que esta es una comparación entre 2023 versus 2022, compañeros, para que también tengamos esa claridad. Profesor, quisiera preguntarle, cuando hablamos de desempeño fiscal, ¿esto va completamente alejado de corrupción? ¿No tiene nada que ver la posible corrupción que se pueda dar o los malos manejos de los recursos en relación a esos buenos resultados? No, cuando miramos esos indicadores, los indicadores simplemente nos están comparando en el total de los recursos, cuáles provienen del gobierno central, en la formación de los activos de inversión, qué proporción del total del presupuesto de inversión fue a parar en esos activos. Entonces, en ninguna parte nos está haciendo referencia a la posible corrupción que haya dentro de todas esas inversiones. Profesor, ¿qué debe hacer hoy municipios como El Retiro o Guarne para que les vaya mejor en su gestión con miras al próximo año? Bueno, mirando lo que buscan estos ítems, primero que todo hay que buscar un fortalecimiento de las rentas propias, aunque ha sido una dinámica a nivel nacional de que han venido aumentando las rentas propias de los municipios, tienen que buscar la forma de fortalecer dichas rentas, tienen que buscar la forma de fortalecer la creación de activos fijos en beneficio de la comunidad, tienen que buscar una solidez en los presupuestos para que no les pase como al municipio de Medellín, en el cual vemos que un ítem por un superávit termina castigando la calificación del municipio. Esa parte yo no la entendí, porque si tiene un superávit se ve castigado. Porque dice la parte del indicador del resultado fiscal que si hay un superávit o si hay un déficit, hay un castigo en la calificación para el municipio, porque les decía hace un momento que en las finanzas públicas es muy importante que correspondan los ingresos con los gastos e inversiones del respectivo municipio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se vería de cierta forma como que no se está haciendo una correcta planeación de los ingresos y del presupuesto del respectivo municipio. Es como si no se estuviese haciendo una buena ejecución de esos recursos públicos, según le entendemos. Sí, se puede mirar de cierta forma, sí, yo lo veo de otra forma. Yo lo veo en el caso del municipio de Medellín como un éxito. Se va a repetir durante este año. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en este momento hay una política de rebaja del 70% en los intereses de mora. Para quienes no han pagado obligaciones para con el municipio, hay un descuento en la sanción por no haber presentado declaraciones. Eso quiere decir que posiblemente vamos a tener este año también un aumento en el recaudo y eso nos va a terminar castigando también cuando salga la información en el año siguiente. En el caso de Caldas, que quedó en la posición número 12, ¿cómo entender esa situación o ese escalafón teniendo en cuenta que Caldas es un municipio del área metropolitana, pero es de los más pequeños? Lo que vemos en ellos es una óptima planeación fiscal y financiera. Ellos han entendido la razón de ser de estos indicadores, lo que busca el gobierno nacional con estas políticas, entonces están generando esos activos que piden estas políticas, están generando un mayor ingreso para no depender tanto de las transferencias de la nación y digamos que están siendo más óptimos en el momento de realizar sus presupuestos. Profesor, ¿cómo se componen estos dineros públicos? Aquí entra a jugar también un factor importante que lo conocemos como SGP, que es el Sistema General de Participaciones. También está incluido dentro de esos dineros de los municipios esta inversión que entrega el gobierno nacional para que ellos también se puedan financiar. Claro que sí, es más, cuando miramos el primer indicador
de la gestión fiscal, él nos habla del total de los ingresos que tiene el respectivo municipio, cuáles corresponden al sistema general de participación y cuáles corresponden a las rentas propias del respectivo municipio. Obviamente, entre más rentas propias tenga el respectivo municipio, mejor calificación va a tener. ¿Qué recomendación le podríamos dar entonces a los municipios para manejar bien estos dineros que hacen parte, como lo mencionamos, del Sistema General de Participación y las rentas propias, para que estén ya mejor calificados en los rankings y en las evaluaciones que muy seguramente las conoceremos pues ya el año entrante? Bueno, pues por una parte, para el tema de las rentas propias tienen que aumentar el universo de contribuyentes. ¿Qué es eso? Tienen que buscar a todas estas personas que tienen actividades industriales y de servicios dentro de los municipios, entendiendo que el impuesto de industria y comercio es uno de los principales impuestos a nivel municipal, para así aumentar su recaudo. Por otro lado, tienen que hacer una correcta ejecución de las rentas que les entrega la nación. Perfecto. Bueno, profesor César Torres, gracias por ayudarnos a entender un poco más cómo se manejan estos dineros públicos desde los municipios. Para los televidentes es muy valioso poderles explicar estos temas que a veces son un poco más densos, más lejanos, y para eso pues nos sirve mucho esta pantalla touch para poderles poner como más en la lupa, más en coquito, como llamamos nosotros, más desmenuzada la información. Muchas gracias por ayudar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno.